¿Por qué un escalpelo de la época del Imperio Romano, un instrumento de precisión científica forjado para salvar vidas, terminó en un relicario de oro, venerado durante siglos como el cuchillo que torturó a un santo mártir? ¿Y cómo es posible que un tratado médico griego, copiado con errores y traducido de forma desastrosa, se convirtiera en una sentencia de muerte para millones de personas a lo largo de 1000 años? Estas no son paradojas de la ficción, son las piedras angulares de la medicina medieval, un laberinto construido sobre los escombros de un conocimiento olvidado, donde la fe, la ciencia y la magia libraron una guerra silenciosa y sangrienta en el cuerpo sufriente del hombre. La caída de Roma no fue solo el colapso de un imperio, fue una hemorragia catastrófica del saber. Las bibliotecas ardieron, las escuelas se cerraron y los acueductos que llevaban agua limpia a las ciudades se convirtieron en ruinas silenciosas. Con ellos se desvaneció la habilidad de realizar cirugías complejas, el entendimiento de la higiene pública y el conocimiento empírico acumulado durante generaciones. La medicina, despojada de su base racional, retrocedió a un estado de infancia aterrorizada, buscando refugio tras los únicos muros que prometían algo de orden en un mundo sumido en el caos, los muros de los monasterios. Dentro de estos bastiones de piedra y oración, el conocimiento se convirtió en un tesoro frágil, custodiado por hombres que veían el mundo a través del prisma del dogma. Los monjes, en el silencio de sus scriptoriums, se convirtieron en los únicos guardianes de los textos de Hipócrates, Galeno y Celso. Pero no eran bibliotecarios imparciales, eran censores. Cada línea que copiaban era filtrada por la teología cristiana. Las descripciones anatómicas precisas eran consideradas una vanidad pecaminosa. Las explicaciones naturalistas de las enfermedades, una herejía que negaba la omnipotencia de Dios. Los grandes tratados médicos fueron purgados, editados y corregidos para no contradecir las sagradas escrituras. Así, la obra de Galeno, el médico más influyente de la antigüedad, fue despojada de su espíritu de investigación y convertida en un catecismo inmutable. Cuestionar a Galeno se volvió tan impensable como cuestionar el Evangelio. El médico medieval no trataba el cuerpo, sino el alma pecadora, pero por alguna razón siempre pasaba la factura por el cuerpo. La enfermedad, en este nuevo orden mundial, dejó de ser un problema fisiológico. Se transformó en un asunto moral. ¿Sufres de fiebres? Es un castigo por tu lujuria. ¿Tu piel se cubre de llagas? Es la marca visible de tu soberbia. ¿Te consume la melancolía? Es que el diablo susurra en tu oído. La medicina se convirtió en una rama de la teología, y el diagnóstico en una confesión. El hospital, o hospitium, no era un lugar para la curación, sino para el cuidado espiritual del moribundo, un lugar donde preparar el alma para el juicio final. Los métodos de tratamiento, por lo tanto, se alejaron del cuerpo. El principal remedio era la oración. El arrepentimiento era el mejor antiséptico. La peregrinación a un santuario lejano se prescribía con más frecuencia que el reposo en cama. Y por encima de todo, estaban las reliquias. El hueso de un santo, un trozo de la vera cruz, una espina de la corona de Cristo. Estos objetos se convirtieron en la farmacopea definitiva de la Alta Edad Media. Se creía que contenían una fuerza divina, una virtud, capaz de expulsar la enfermedad con un solo toque. Se organizaban procesiones multitudinarias, donde los enfermos y los moribundos se agolpaban para tocar o incluso lamer los relicarios, en una desesperada búsqueda de un milagro. Paradójicamente, estas reuniones masivas, en una era sin la menor noción de contagio, se convertían en focos de infección que propagaban la misma enfermedad que pretendían curar. El médico monje, de pie junto a un paciente con lepra, no veía un bacilo, sino una prueba de fe. Su lucha no era contra una infección bacteriana, sino contra la manifestación física del pecado. Su arsenal no contenía medicamentos, sino agua bendita, salmos y la aplicación de un fémur astillado de algún mártir del siglo III. Imaginen la escena. Un monasterio aislado en la costa de Northumbria, azotado por el viento y la lluvia. Dentro de su enfermería,
un puñado de monjes lucha contra un brote de la plaga del sudor. Los enfermos tiemblan de fiebre, su piel cubierta de un sudor fétido. Los monjes no les dan agua, pues creen que humedecerá aún más sus cuerpos ya saturados de un humor maligno. En su lugar, leen en voz alta la vida de San Cuthbert, aplican sobre el pecho de los moribundos trozos de su hábito y rezan sin cesar. El aire está cargado con el olor a incienso y a muerte. Es una batalla épica, no de la ciencia contra la enfermedad, sino de la fe contra la desesperación. Cada hombre que muere no es una derrota médica, sino un alma que ha sido llamada por Dios. Cada superviviente no es un triunfo de la inmunología, sino una prueba irrefutable del poder de la oración. Esta era la medicina nacida de la oscuridad, una disciplina donde la anatomía era blasfema, la fisiología era herética y la farmacología era una colección de huesos y astillas sagradas. El cuerpo humano se convirtió en un campo de batalla teológico, un escenario donde se representaba el drama eterno de la salvación y la condenación. Los conocimientos prácticos de los romanos no se perdieron por completo, pero sobrevivieron como fantasmas, como ese escalpelo en el relicario, un objeto cuyo propósito original había sido olvidado y reemplazado por una leyenda piadosa. La ciencia se había convertido en superstición. Pero incluso en esta teología médica, los monjes se aferraban a un último vestigio de la sabiduría antigua, una idea heredada de Galeno que explicaba todas las dolencias del mundo. Creían que la salud del hombre no dependía de la gracia divina, sino de un delicado y precario equilibrio de 4 fluidos vitales que corrían por sus venas. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre la curación de tu cuerpo y la salvación de tu alma? Si la única medicina disponible fuera un acto de fe, ¿confiarías en las reliquias de un santo o te resignarías al castigo divino? Escribe tu elección en los comentarios. Ese desequilibrio tenía un nombre y un mapa. Se llamaba humoralismo, la gran teoría unificada de la medicina medieval, tan elegante en su simetría como catastrófica en su aplicación. Heredada directamente de Galeno, quien a su vez la había tomado de Hipócrates, esta doctrina sostenía que el cuerpo humano estaba compuesto por 4 fluidos fundamentales, o humores, cada uno correspondiente a un elemento, una estación y un temperamento. La sangre, caliente y húmeda como el aire de la primavera, que producía un carácter sanguíneo, alegre y sociable. La flema, fría y húmeda como el agua del invierno, que generaba un temperamento flemático, calmado y apático. La bilis amarilla, caliente y seca como el fuego del verano, responsable del carácter colérico, irascible y violento. Y finalmente, la bilis negra, fría y seca como la tierra del otoño, que causaba la melancolía. La salud, según esta visión, no era más que el equilibrio perfecto, la eucrasia, de estos 4 ríos de la vida. Y la enfermedad, cualquier enfermedad, desde un simple catarro hasta la peste bubónica, era una discrasia, un desequilibrio causado por el exceso o la corrupción de uno de los humores. Esta teoría era increíblemente poderosa, porque lo explicaba todo. ¿Tienes fiebre y la cara enrojecida? Es un exceso de sangre. ¿Toses y produces mucosidad? Demasiada flema. ¿Sufres de ictericia y un carácter amargo? Un desbordamiento de bilis amarilla. ¿Estás deprimido y sin energía? La bilis negra te está envenenando el espíritu. La lógica del tratamiento era, por tanto, brutalmente simple. Si hay un exceso, hay que eliminarlo. El cuerpo del paciente se convirtió en un recipiente que debía ser vaciado, purgado y drenado por todos los medios posibles. Y el método preferido, el más universal y el más dramático, era la sangría. La flebotomía se convirtió en la panacea universal, el procedimiento médico por excelencia durante más de 1500 años. No era una intervención de último recurso, era una práctica rutinaria, un mantenimiento estacional del cuerpo, como podar los árboles en primavera. Los calendarios medievales incluían diagramas detallados del hombre zodiacal, mostrando qué venas debían abrirse según la posición de la luna y las estrellas. La sangría no era un arte sutil,
Se practicaba en todas partes y por casi cualquiera. Aunque los médicos universitarios la prescribían, consideraban indigno de sus manos tocar la sangre. Ese trabajo sucio recaía en una nueva clase de profesionales, los barberos cirujanos. En sus tiendas, marcadas con el icónico poste rojo y blanco, el rojo simbolizando la sangre y el blanco los vendajes, realizaban extracciones de muelas, ponían emplastos y, sobre todo, sangraban a sus clientes. El procedimiento era un espectáculo público. El paciente se sentaba, extendía el brazo y el barbero, con una lanceta afilada, buscaba la vena cefálica o la basílica. La sangre brotaba, recogiéndose en un cuenco de metal graduado. ¿Cuánta sangre extraer? La decisión se basaba en la complexión del paciente, la estación del año, la hora del día y los síntomas. Pero a menudo, la señal para detenerse era simple: cuando el paciente se desmayaba. Se creía que este síncope era un momento de crisis beneficiosa, el punto en que el cuerpo se reiniciaba. Durante 1000 años, la medicina europea creyó que la vida se escapaba por la misma herida por la que intentaba entrar la curación. ¿Podrías confiar tu vida a un médico que cree más en la posición de las estrellas que en los síntomas de tu enfermedad? Imaginen a un noble caballero, fuerte y vigoroso, que cae de su caballo durante un torneo. Se queja de un dolor en el pecho y tiene dificultad para respirar. El médico, tras consultar sus tablas astrológicas, diagnostica un exceso de sangre causado por la excitación del combate. La solución es obvia: una sangría generosa. El barbero le abre una vena en cada brazo. La sangre fluye. El caballero, que probablemente sufría una hemorragia interna por una costilla rota, se debilita progresivamente. Su respiración se vuelve más superficial. El médico lo interpreta como una señal de que el humor maligno está siendo expulsado. Continúan hasta que el caballero pierde el conocimiento y poco después, la vida. Nadie cuestiona el tratamiento. La muerte se atribuye a la gravedad de la herida original, no al procedimiento que lo desangró. Pero la sangría era solo el comienzo del asalto al cuerpo. Para expulsar los otros humores, se empleaba un arsenal de métodos igualmente agresivos. Para combatir el exceso de flema, se provocaban estornudos con polvos irritantes y se inducía el vómito con eméticos potentes, como el eléboro. Para purgar la bilis, se administraban laxantes drásticos, como el sen o el ruibarbo, que dejaban al paciente completamente exhausto y deshidratado. Se aplicaban ventosas de vidrio caliente sobre la piel para aspirar los malos humores hacia la superficie, a menudo causando quemaduras y ampollas. Y luego estaban las sanguijuelas, esas pequeñas criaturas que se convirtieron en uno de los instrumentos médicos más preciados. Se aplicaban por docenas sobre el cuerpo del paciente, en el cuello, en las sienes, incluso en las encías, para que succionaran la sangre corrupta de manera más localizada. El humoralismo no era solo una teoría, era una ideología que justificaba la tortura en nombre de la curación. Creó un sistema en el que debilitar al paciente era sinónimo de tratarlo. La enfermedad era un enemigo interno, y para expulsarlo había que convertir el cuerpo en un campo de batalla devastado. Este paradigma dominó la medicina occidental de manera tan absoluta que cualquier otra forma de curación, especialmente aquellas basadas en el poder de la naturaleza, era vista con profunda sospecha. Pero no todas las plantas eran iguales a los ojos de Dios, o, más bien, a los ojos de sus siervos en la tierra. Pero no todas las plantas eran iguales a los ojos de Dios, o, más bien, a los ojos de sus siervos en la tierra. En el corazón de la medicina monástica, junto a la oración y la sangría, florecía un conocimiento ordenado y sancionado: la botánica. Cada monasterio que se preciara contaba con un hortulus, un pequeño jardín de plantas medicinales, un microcosmos de orden divino en medio de la naturaleza salvaje. Allí, los monjes cultivaban con esmero la salvia para la memoria, la ruda contra la peste, la menta para el estómago y el lirio para las heridas. Este era el jardín de Dios, un lugar donde la naturaleza era domesticada, catalogada y puesta al servicio del hombre bajo la estricta supervisión de la Iglesia. Los monjes escribieron extensos herbarios
ilustrando cada planta y describiendo sus propiedades según los principios de Galeno. Cada hierba se clasificaba como caliente o fría, húmeda o seca, para poder contrarrestar el desequilibrio humoral correspondiente. Una decocción de semillas de amapola, por ejemplo, fría y seca, se usaba para calmar a un paciente con un exceso de sangre caliente y húmeda. Era una farmacología sistemática, predecible y, sobre todo, controlada. Sin embargo, más allá de los muros del monasterio, en los bosques profundos, en los prados y en las aldeas, existía otro tipo de conocimiento botánico, un saber más antiguo, más intuitivo y exclusivamente femenino. Era el dominio de las herbolarias, las curanderas y las parteras. Estas mujeres no leían a Galeno en latín. Su conocimiento no provenía de los libros, sino de la experiencia transmitida de madre a hija durante incontables generaciones. Sabían qué corteza de árbol detenía la fiebre, qué raíz aliviaba el dolor del parto, qué flor inducía el sueño. Sus métodos eran empíricos y, a menudo, sorprendentemente efectivos. Usaban el cornezuelo del centeno para acelerar las contracciones en un parto difícil, una práctica que la ciencia moderna redescubriría siglos después para sintetizar la ergotamina. Conocían los secretos del sauce blanco, del que más tarde se aislaría el ácido salicílico, el principio activo de la aspirina. Su medicina era práctica, accesible y respondía a las necesidades reales de la comunidad. Pero este conocimiento tenía un problema fundamental: estaba fuera del control de la Iglesia. Y lo que es peor, a menudo venía acompañado de rituales que olían a paganismo. La curandera no solo administraba una infusión de hierbas, también recitaba un conjuro, un antiguo canto para potenciar su efecto. Recolectaba sus plantas en noches de luna llena, siguiendo tradiciones que se remontaban a los cultos druídicos. Para la Iglesia, esta mezcla de fitoterapia y ritual era indistinguible de la brujería. La misma raíz que en manos de un monje era una bendición. En manos de una mujer se convertía en una prueba de su pacto con el diablo. La curandera no era vista como una sanadora, sino como una competidora peligrosa que usurpaba el poder de curar, un poder que pertenecía exclusivamente a Dios y a sus representantes en la tierra. El caldero de la bruja se convirtió en el reverso oscuro del jardín de Dios. ¿Qué es más aterrador? ¿La enfermedad que te mata o el tratamiento que hace lo mismo, pero más lenta y dolorosamente? La línea entre una decocción salvadora y una poción venenosa se volvió peligrosamente delgada, y la decisión final no la tomaba un médico, sino un inquisidor. Imaginen a una partera en una aldea de los Pirineos. Durante décadas ha traído al mundo a todos los niños del valle, usando sus conocimientos sobre hierbas para aliviar el dolor, detener hemorragias y prevenir infecciones. Un día, el hijo del señor feudal cae gravemente enfermo con unas fiebres que los médicos del castillo, con sus sangrías y oraciones, no consiguen aplacar. Desesperada, la señora recurre en secreto a la partera. Ella le da una tisana de digitalis, una planta que sabía que podía calmar un corazón desbocado. El niño mejora milagrosamente, pero el secreto se filtra. El sacerdote local, celoso de su autoridad, y el médico del castillo, humillado en su ignorancia, la acusan de brujería. ¿Cómo podría una simple mujer sin estudios curar lo que la medicina oficial no pudo? La única explicación era la ayuda del diablo. El juicio es rápido. La partera es torturada. Confiesa haber hecho un pacto con Satanás, haber volado en una escoba y haber bailado en aquelarres. Su conocimiento de las plantas se presenta como la prueba definitiva de su culpabilidad. Es condenada y quemada en la hoguera. Su muerte envía un mensaje claro a la comunidad: la única curación legítima es la que proviene de la Iglesia y sus médicos autorizados. Cualquier otra forma de sanación es una trampa del demonio. Así, la caza de brujas que asoló Europa durante siglos no fue solo un genocidio religioso y misógino, fue también una campaña sistemática para erradicar la medicina popular y establecer un monopolio profesional.
Se quemaron siglos de conocimiento empírico en las mismas piras que consumieron a las mujeres que lo poseían. Esta guerra por el control de la sanación dejó a la gente común con una elección terrible: someterse a los dolorosos e ineficaces tratamientos de los médicos oficiales o arriesgarse a ser acusados de herejía por buscar alivio en otro lugar. Pero pronto llegaría una catástrofe tan inmensa que expondría la absoluta impotencia de todas las facciones en guerra: la fe de los monjes, la ciencia de los galenistas y la magia de las herbolarias. Un enemigo invisible estaba a punto de desembarcar en Europa, un enemigo contra el cual ni las oraciones, ni las sangrías, ni los conjuros tendrían el más mínimo efecto. A mediados del siglo XIV, un terror sin nombre llegó a las costas de Europa. Viajaba en las ratas de los barcos mercantes genoveses que huían del asedio de Cafa, en el Mar Negro. Se movía silenciosamente a través de las pulgas que infestaban sus pieles, portando una bacteria, Yersinia pestis, que estaba a punto de borrar del mapa a un tercio de la población del continente. La llamaron la Gran Mortandad, la peste negra. Fue la sentencia de muerte inapelable para todo el edificio de la medicina medieval. Ante esta pandemia, todas las teorías, todas las prácticas y todas las creencias demostraron ser completamente inútiles. La fe, la ciencia y la magia se derrumbaron juntas en una fosa común. La enfermedad era aterradoramente rápida y democrática. Un hombre podía acostarse sano y amanecer muerto. Un noble en su castillo y un campesino en su choza morían con la misma agonía, sus cuerpos cubiertos de bubones negros e hinchados en la ingle, las axilas y el cuello, del tamaño de manzanas. El pánico se apoderó de la sociedad. La medicina oficial, basada en el desequilibrio de los humores, no tenía respuesta. Los médicos, protegidos por sus espeluznantes máscaras con forma de pico de pájaro, llenas de hierbas aromáticas y vinagre, iban de casa en casa. Irónicamente, estas máscaras, diseñadas para protegerlos del miasma o aire corrupto que creían que causaba la plaga, no servían de nada contra las pulgas. De hecho, sus largos abrigos de cuero a menudo transportaban a los mismos parásitos que propagaban la infección. Sus tratamientos eran una letanía de fracasos desesperados. Realizaban sangrías masivas, debilitando aún más a los infectados. Laceraban los bubones con la esperanza de liberar el veneno, pero esto solo propagaba la bacteria. Prescribían inhalar los vapores de las letrinas, creyendo que un mal olor podría combatir a otro. Aconsejaban aplicar sobre los bubones palomas vivas, partidas por la mitad, o gallinas desplumadas, en la creencia de que su calor extraería la enfermedad. Nada funcionaba. Los médicos morían al mismo ritmo que sus pacientes. La Iglesia también se vio impotente. Las oraciones no detenían el avance de la plaga. Las procesiones religiosas, en las que la gente se congregaba para implorar la misericordia divina, se convertían en eventos de superpropagación. La fe de muchos se tambaleó. ¿Cómo podía un Dios bueno y justo permitir un sufrimiento tan indiscriminado? Algunos buscaron respuestas en el fanatismo extremo. Grupos de flagelantes recorrieron Europa, azotándose las espaldas ensangrentadas en las plazas públicas, creyendo que su penitencia física aplacaría la ira de Dios. Otros buscaron un chivo expiatorio. El rumor de que los judíos habían envenenado los pozos se extendió como la pólvora, desatando una ola de pogromos brutales. Comunidades judías enteras fueron masacradas, quemadas vivas en sus sinagogas, en una orgía de violencia nacida del miedo y la ignorancia. La magia y la superstición popular tampoco ofrecieron consuelo. La gente llevaba amuletos, recitaba conjuros, bebía pociones hechas con cuernos de unicornio molidos, en realidad colmillos de narval y esmeraldas. Nada detenía a la muerte negra. La peste fue el gran ecualizador. Borró de un plumazo las distinciones entre el médico universitario que leía a Galeno, el monje que rezaba a los santos y la curandera que confiaba en sus hierbas. Demostró que, a pesar de sus feroces disputas, todos compartían la misma profunda ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la enfermedad. El colapso social fue total. Los padres abandonaban a sus hijos. Los sanos huían de los enfermos.
Los campos quedaron sin cultivar, las ciudades se convirtieron en cementerios silenciosos. El mundo medieval, con sus certezas y sus jerarquías, se desmoronó. La peste negra no solo mató a millones de personas, mató un paradigma. Dejó una cicatriz profunda en la psique europea, una sensación de que el viejo orden, con su fe ciega en la autoridad y la tradición, ya no era suficiente. Aunque pasarían siglos antes de que surgiera una verdadera comprensión científica de las enfermedades infecciosas, la plaga plantó una semilla de duda. Expuso la fragilidad del conocimiento humano y la terrible crueldad de una medicina que, ante la prueba definitiva, solo podía ofrecer oraciones inútiles y remedios mortales. La impotencia de la medicina interna fue tan evidente que la única disciplina que pareció tener alguna relevancia, aunque brutal, fue aquella que se atrevía a cortar la carne. En un mundo devastado por la peste, ¿dónde buscarías la salvación? ¿Te unirías a los flagelantes, creyendo que el dolor purifica, o te encerrarías en tu casa, confiando en el aislamiento y la suerte? Comparte tu estrategia de supervivencia en los comentarios. En el estricto escalafón de la medicina medieval, la cirugía ocupaba el peldaño más bajo. No era considerada una ciencia ni un arte noble, sino un oficio manual, sucio y sangriento, propio de artesanos y no de eruditos. Los médicos universitarios, que estudiaban los textos de Galeno en latín, jamás se mancharían las manos con sangre o pus. Trazar un diagnóstico complejo basado en la astrología y la uroscopia, el examen del color y el olor de la orina, era una actividad intelectual digna. Amputar una pierna gangrenada era trabajo de carniceros. Por eso, la práctica quirúrgica quedó en manos de los barberos, los mismos que afeitaban barbas y realizaban sangrías, y a veces, incluso de los verdugos, cuya experiencia en desmembrar cuerpos les otorgaba una habilidad anatómica única. La cirugía no se realizaba en la quietud de un quirófano, sino a plena luz del día, en mercados, en campos de batalla o en el propio hogar del paciente, a menudo convertida en un espectáculo público. Era un teatro del dolor, y sus protagonistas eran el cirujano, su sierra y un paciente muy consciente. La principal y más terrible característica de la cirugía medieval era la ausencia total de dos elementos que hoy damos por sentados, la anestesia y la antisepsia. El concepto de que los microbios causaban infecciones era completamente desconocido. Las heridas se consideraban sucias por naturaleza y se creía que la formación de pus laudable, era una parte necesaria y deseable del proceso de curación. Los instrumentos quirúrgicos no se esterilizaban, en el mejor de los casos se limpiaban con un trapo. El cirujano operaba con las manos desnudas, a menudo pasando de un paciente a otro sin lavárselas. La infección postoperatoria no era un riesgo, era una certeza. La mayoría de los pacientes que sobrevivían a la operación morían días después de gangrena o sepsis. Pero para llegar a ese punto, primero debían sobrevivir al dolor, un dolor tan inimaginable que la mente moderna apenas puede concebirlo. Imaginen la escena, un soldado con una pierna destrozada por una flecha. 4 ayudantes fuertes lo sujetan a una mesa de madera mientras él grita y se retuerce. No hay éter, no hay morfina. El cirujano le da un trago de vino o un palo para que muerda. Luego, toma su sierra. La velocidad es la única piedad que puede ofrecer. El sonido de la sierra sobre el hueso, los gritos de agonía del hombre, el olor a sangre y sudor. Una vez que la extremidad es amputada, la única forma de detener la hemorragia es la cauterización. El cirujano toma un hierro al rojo vivo del brasero y lo aplica sobre el muñón abierto. La carne chisporrotea. El paciente a menudo pierde el conocimiento por el shock. Si sobrevive a esto, sus posibilidades de superar la infección subsiguiente son mínimas. El cirujano medieval no era un salvador, sino un torturador bien intencionado, un hombre que infligía un sufrimiento atroz con la única y desesperada esperanza de prolongar la vida. Las operaciones más comunes eran un catálogo de horrores. La trepanación, la perforación del cráneo, se practicaba desde la prehistoria y seguía siendo popular en la Edad Media.
se realizaba para aliviar la presión sobre el cerebro tras una herida en la cabeza, pero también para tratar la epilepsia, las migrañas o la locura, bajo la creencia de que se estaba abriendo una puerta para que los malos espíritus o los vapores malignos pudieran escapar. La extracción de cálculos de la vejiga urinaria era otra intervención frecuente y terriblemente dolorosa. El cirujano introducía 2 dedos en el recto del paciente para localizar y sujetar la piedra, mientras que con la otra mano realizaba una incisión en el perineo para extraerla. La incontinencia y la infección eran secuelas casi garantizadas. El tratamiento de las cataratas consistía en introducir una aguja gruesa en el ojo para desplazar el cristalino opaco hacia el fondo del globo ocular, un procedimiento llamado reclinamiento, que a menudo terminaba en ceguera total. Hubo intentos desesperados por encontrar algún tipo de analgésico. El más famoso fue la esponja somnífera, Spongia somnifera, una esponja de mar impregnada de una mezcla de opio, mandrágora, beleño y cicuta. Se empapaba en agua caliente y se colocaba sobre la nariz y la boca del paciente para que inhalara los vapores. En teoría, esta potente combinación de narcóticos y venenos podía inducir un estado de estupor. En la práctica, la dosis era imposible de controlar. Una cantidad insuficiente solo provocaba alucinaciones aterradoras en medio del dolor. Una cantidad excesiva podía causar una parada respiratoria y la muerte. La mayoría de los cirujanos preferían no arriesgarse y confiaban en la velocidad, la fuerza bruta y la resistencia de sus pacientes. La cirugía era una apuesta desesperada, una opción que solo se contemplaba cuando la muerte era la única alternativa. Era la manifestación más cruda de la crueldad de la medicina medieval. Una crueldad nacida no de la malicia, sino de una ignorancia casi total sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Y si el tratamiento del cuerpo físico era tan brutal, el del alma y la mente era, si cabe, aún más aterrador. En la Edad Media, la locura no era una enfermedad, no era un desorden bioquímico en el cerebro ni el resultado de un trauma psicológico. Era, simple y llanamente, una invasión. El cuerpo y la mente de la persona que sufría de una enfermedad mental se consideraban un territorio ocupado por una fuerza externa y maligna, un demonio. La esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión profunda o la epilepsia eran vistos como las manifestaciones visibles de la posesión diabólica. El loco no era un paciente que necesitaba tratamiento, sino un pecador cuyo cuerpo se había convertido en el títere de Satanás. Por lo tanto, el único médico cualificado para tratarlo no era un galenista preocupado por los humores, sino un sacerdote armado con un crucifijo y agua bendita. La psiquiatría medieval era, en esencia, el exorcismo. El enfoque hacia el enfermo mental no buscaba la curación, sino la expulsión. El objetivo era hacer del cuerpo un lugar tan inhóspito para el demonio que éste se viera obligado a abandonarlo, y los métodos para lograrlo eran de una crueldad sistemática. Se creía que el demonio, un ser de orgullo, no soportaría la humillación. Por ello, a los poseídos se les insultaba, se les escupía y se les exhibía públicamente para la burla de la multitud. Se pensaba que los demonios, criaturas de la oscuridad, aborrecían lo sagrado. Así, se les forzaba a escuchar misas interminables, se les obligaba a beber agua bendita en grandes cantidades y se les aplicaban reliquias al rojo vivo sobre la piel. El ritual del exorcismo en sí era una batalla extenuante y a menudo violenta. El sacerdote, en un enfrentamiento directo con la entidad que supuestamente habitaba en el enfermo, lo interrogaba, lo amenazaba y le ordenaba que abandonara el cuerpo en nombre de Dios. El paciente, aterrorizado y a menudo atado, respondía a esta agresión con la sintomatología de su propia enfermedad, lo que se interpretaba como la resistencia del demonio. Cuando el exorcismo fracasaba, se recurría a medidas aún más drásticas. La lógica era simple: si no podemos expulsar al demonio, castiguemos el cuerpo que le sirve de refugio. El tratamiento consistía en palizas sistemáticas, ayunos prolongados hasta el borde de la inanición y la inmersión repetida en agua helada,
a veces hasta que el paciente casi se ahogaba. Se les encerraba en sótanos oscuros y húmedos, encadenados a las paredes como animales salvajes. En algunas ciudades se construyeron las llamadas Torres de los Locos, o se les confinaba en jaulas colgadas de las murallas. La sociedad no veía esto como tortura, sino como una mezcla de necesidad teológica y seguridad pública. El loco era peligroso, no solo por su comportamiento impredecible, sino porque su mera presencia era un recordatorio tangible del poder del diablo en el mundo. El hospital de Bethlehem en Londres, conocido popularmente como Bedlam, se convirtió en un sinónimo de caos y miseria, donde los internos eran exhibidos a los visitantes curiosos por una pequeña tarifa, como si fueran animales de un zoológico. La caza de poseídos se convirtió en una extensión natural de la caza de brujas. Cualquier comportamiento que se desviara de la norma social podía ser interpretado como un signo de influencia demoníaca. Una mujer anciana que sufría de demencia senil y murmuraba para sí misma, un joven con ataques epilépticos, una mujer que padecía depresión posparto. Todos eran sospechosos potenciales. El estigma era tan poderoso que las propias familias a menudo ocultaban o repudiaban a sus miembros enfermos por miedo a la acusación. En este contexto, resulta aún más sorprendente el contraste con el mundo islámico contemporáneo. Mientras en Europa se encadenaba y exorcizaba a los enfermos mentales, en ciudades como Bagdad, Damasco o El Cairo ya existían los bimaristanes, hospitales que contaban con salas específicas para pacientes con trastornos mentales. Allí eran tratados con humanidad, se les administraban sedantes a base de hierbas, se utilizaba la musicoterapia y se les ofrecía un entorno tranquilo para su recuperación. Este abismo cultural revela la profunda influencia del dogma religioso en la medicina europea, que veía el sufrimiento mental no como una tragedia humana, sino como un drama espiritual. Esta visión demonológica de la locura impidió cualquier avance en la comprensión de la mente humana durante siglos. El cerebro seguía siendo un órgano misterioso y su estudio un tabú. Cualquier intento de buscar causas naturales para la locura era visto con sospecha, como un intento de negar la existencia del diablo y, por tanto, de Dios. Era un callejón sin salida intelectual y un infierno en vida para los que sufrían. Sin embargo, en los márgenes de la sociedad, en laboratorios secretos iluminados por el fuego de los hornos, un grupo de pensadores heterodoxos buscaba un tipo diferente de poder. No buscaban expulsar demonios, sino desvelar los secretos últimos de la materia. Eran los alquimistas, y su peligrosa búsqueda del elixir de la vida estaba a punto de introducir un nuevo y terrible arsenal en el campo de la medicina: el veneno. En la sombra de las catedrales y las universidades, en sótanos ocultos y laboratorios clandestinos, una disciplina secreta y prohibida florecía. Era la alquimia, una extraña mezcla de metalurgia, misticismo, astrología y filosofía. Su objetivo final era doble: la transmutación de los metales viles, como el plomo, en oro puro, y la creación del elixir de la inmortalidad, la legendaria piedra filosofal. Para la Iglesia, los alquimistas eran figuras sospechosas, hombres que traficaban con secretos que no le correspondían al hombre conocer, a menudo al borde de la herejía. Sin embargo, en su búsqueda incansable, estos experimentadores descubrieron y purificaron sustancias que cambiarían el curso de la historia: el alcohol destilado, los ácidos minerales como el sulfúrico y el nítrico, y compuestos de metales pesados como el mercurio, el antimonio y el arsénico. Y fue entonces cuando una nueva y radical idea comenzó a tomar forma. ¿Y si el camino hacia la curación no estuviera en las hierbas de Galeno, sino en los minerales y venenos del laboratorio del alquimista? Esta revolución tuvo un profeta, un médico y alquimista suizo errante, arrogante y brillante, llamado Theophrastus von Hohenheim, que se apodó a sí mismo Paracelso. A principios del siglo XVI, en los albores del Renacimiento, Paracelso lanzó un ataque frontal contra toda la tradición médica galénica. En un gesto de desafío legendario, quemó públicamente los libros de Avicena y Galeno,
declarando que las hebillas de sus zapatos sabían más que aquellos médicos antiguos. Su propuesta era revolucionaria. Sostenía que el cuerpo no era un sistema de humores, sino un sistema químico, un microcosmos que reflejaba el macrocosmos del universo. La enfermedad, por tanto, no era un desequilibrio de fluidos, sino un desequilibrio químico que debía ser tratado con remedios químicos. Acuñó la máxima que se convertiría en la piedra angular de la toxicología y la farmacología modernas. Sola dosis facit venenum. Solo la dosis hace el veneno. Todo es veneno y nada es veneno. La diferencia radica en la cantidad. Esta nueva disciplina, la iatroquímica o química médica, abrió las puertas a un nuevo y poderoso arsenal terapéutico. Paracelso y sus seguidores empezaron a crear medicamentos a partir de sustancias que hasta entonces habían sido consideradas venenos mortales. Utilizaron compuestos de mercurio para tratar la sífilis, una nueva y terrible enfermedad que asolaba Europa. El tratamiento era brutal. Los pacientes eran sometidos a una salivación intensa inducida por el mercurio, creyendo que así se expulsaba la enfermedad. Muchos murieron por envenenamiento por mercurio, pero para algunos el tratamiento funcionó, o al menos detuvo el avance de la enfermedad. Utilizaron el antimonio como un purgante y vomitivo extremadamente potente, conocido como la píldora eterna, porque a menudo se recuperaba intacta de las heces y podía ser reutilizada. El arsénico, el veneno de los reyes, se prescribía en pequeñas dosis como tónico. Estos nuevos remedios tenían una ventaja crucial sobre las infusiones de hierbas de los galenistas. Producían un efecto visible, rápido y violento. La aparición de la iatroquímica desató una guerra abierta en el mundo médico. Por un lado estaban los galenistas tradicionales, los médicos de las universidades, que defendían la sabiduría de los antiguos y denunciaban a los paracelsianos como charlatanes empíricos y envenenadores. Por otro lado, estaban los iatroquímicos, que se burlaban de los galenistas por su dependencia de autoridades muertas y su ignorancia de la química. Era una lucha entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tradición basada en los libros y el empirismo basado en el laboratorio. Las disputas eran feroces, a menudo se llevaban a cabo mediante panfletos incendiarios y debates públicos. Pero para el paciente, esta guerra a menudo significaba una elección entre dos males: los lentos e ineficaces métodos de los galenistas o los rápidos y potencialmente letales venenos de los iatroquímicos. La medicina se había vuelto más agresiva, más intervencionista, pero no necesariamente más segura. ¿Qué elegirías? ¿Un tratamiento lento y tradicional con pocas posibilidades de éxito? ¿O un remedio nuevo, rápido y experimental que podría curarte o matarte? Decide si prefieres la seguridad de la tradición o el riesgo de la innovación, y cuéntanoslo en los comentarios. La alquimia, con su aura de secretismo y poder, prometía transformar la medicina, pero también la llenó de peligros. En sus laboratorios oscuros se gestaba un futuro donde la química se convertiría en la clave para entender el cuerpo. Sin embargo, mientras los eruditos europeos debatían acaloradamente sobre los méritos del mercurio frente a la sangría, existía otro mundo, no muy lejos, donde la medicina había alcanzado un nivel de sofisticación que habría parecido pura magia. Un conocimiento que los caballeros cristianos estaban a punto de encontrar, para su asombro y humillación, en los polvorientos campos de batalla de Tierra Santa. A finales del siglo XI, oleadas de caballeros, peregrinos y aventureros de toda Europa se pusieron en marcha hacia el este, con la cruz cosida en sus túnicas y el fervor de la Guerra Santa en sus corazones. Las cruzadas fueron un choque de civilizaciones, una colisión brutal entre el cristianismo y el islam, pero en medio de la carnicería y la intolerancia religiosa, se produjo un encuentro inesperado y profundo en un campo de batalla diferente, el de la medicina. Los cruzados que llegaban a Tierra Santa traían consigo la medicina de su tiempo, una mezcla de fe cristiana, humoralismo galénico y prácticas rudimentarias. Sus médicos de campaña eran a menudo monjes o barberos cirujanos, cuyo principal arsenal consistía en la oración, la lanceta para la sangría,
y el hierro candente para la cauterización de heridas. Se enfrentaron a un mundo médico que estaba, sin exageración, varios siglos por delante del suyo. La medicina del mundo islámico, heredera directa de las tradiciones griegas, persas e indias, había vivido una edad de oro. Mientras Europa se hundía en la Alta Edad Media, eruditos como Races, Al-Razi y Avicena, Ibn Sina, no solo habían preservado las obras de Hipócrates y Galeno, sino que las habían ampliado con sus propias observaciones clínicas y experimentación. El Canon de Medicina. De Avicena era una enciclopedia médica monumental, tan sistemática y exhaustiva que se convertiría en un texto de referencia en las universidades europeas durante 600 años. Los médicos árabes habían desarrollado un conocimiento farmacológico inmensamente superior, con un vasto catálogo de hierbas, minerales y productos químicos. Dominaban técnicas quirúrgicas complejas, como la operación de cataratas con una aguja hueca para succionar el cristalino, y habían desarrollado formas de anestesia inhalatoria utilizando esponjas empapadas en cannabis y opio. El contraste más chocante para los cruzados fue la institución del hospital, el Bimaristán. A diferencia de los hospitiums europeos, que eran principalmente asilos para moribundos, los bimaristanes de ciudades como El Cairo, Damasco o Bagdad eran centros seculares de tratamiento e investigación médica. Eran instituciones notablemente modernas. Tenían salas separadas para hombres y mujeres y pabellones especializados para diferentes enfermedades: medicina interna, cirugía, oftalmología y ortopedia. Contaban con farmacias bien surtidas, bibliotecas, salas de conferencias para estudiantes y, lo más importante, un compromiso con la higiene y el cuidado del paciente. Los pacientes recibían dietas específicas para su condición y eran atendidos por personal profesional. La atención era gratuita para todos, independientemente de su religión o estatus social. Para un caballero europeo acostumbrado a las lúgubres y superpobladas enfermerías monásticas, entrar en un bimaristán debió ser como entrar en otro mundo. Las crónicas de la época están llenas de anécdotas que ilustran este abismo médico. Un famoso relato del cronista Usama ibn Munkid describe el encuentro entre un médico cristiano y uno musulmán. El médico cristiano trataba a un caballero con un absceso en la pierna, aplicando emplastos de sal, y a una mujer con locura, haciéndole una incisión en la cabeza en forma de cruz, para que el diablo saliera. Ambos pacientes murieron rápidamente. Mientras tanto, el médico musulmán trataba casos similares con ungüentos calmantes y regímenes dietéticos, con mucho más éxito. La desconfianza inicial era enorme. Los cruzados veían las sofisticadas prácticas árabes con una mezcla de asombro y sospecha, a menudo atribuyéndolas a la hechicería. Los médicos árabes, por su parte, consideraban los métodos europeos como bárbaros y primitivos. La cauterización, la práctica europea estándar para tratar casi cualquier herida, era vista con horror por los médicos árabes, que sabían que el tejido quemado era más propenso a la infección y preferían limpiar, suturar y vendar las heridas. Sin embargo, a pesar de la enemistad, el conocimiento comenzó a filtrarse. Los cruzados, por pura necesidad, empezaron a adoptar algunas de las prácticas locales. Los traductores en los reinos cruzados de Siria y Palestina comenzaron a verter la sabiduría médica árabe al latín. Caballeros y nobles que caían enfermos preferían ser tratados por médicos locales, a menudo judíos o musulmanes, cuya reputación era muy superior. Las cruzadas, aunque militarmente tuvieron un éxito desigual, funcionaron como un conducto brutal, pero efectivo, para la reintroducción del conocimiento científico en Europa. Los europeos no solo redescubrieron las obras perdidas de los griegos a través de las traducciones árabes, sino que también entraron en contacto con una tradición médica viva, empírica y mucho más humana. Este flujo de nuevo conocimiento ayudaría a encender la chispa del Renacimiento y sentaría las bases para la creación de una nueva institución que pretendía sistematizar el saber médico y arrebatar el monopolio de la curación a los monjes y barberos: la universidad.
El lento goteo de conocimiento que regresaba de Tierra Santa, junto con una creciente prosperidad económica y estabilidad política, propició el nacimiento de una de las instituciones más influyentes de la civilización occidental, la universidad. A partir del siglo XII, en ciudades como Salerno, Bolonia, Montpellier y París, surgieron las primeras facultades de medicina. Este fue un momento decisivo. La medicina comenzó a separarse de la teología monástica y a establecerse como una disciplina académica secular, una scientia. Por primera vez en siglos, se creaba una casta de médicos profesionales, hombres que habían pasado años estudiando los textos canónicos, principalmente las obras de Galeno y Avicena, ahora disponibles en latín. El objetivo era crear un estándar de conocimiento, legitimar la profesión y proteger al público de los charlatanes y curanderos ignorantes. Sin embargo, esta institucionalización del saber médico tuvo una consecuencia imprevista y devastadora. Desató una guerra abierta contra el principal competidor de los nuevos médicos universitarios, la medicina popular practicada por mujeres. El médico universitario era una figura imponente. Vestía togas largas, hablaba un latín erudito incomprensible para el lego y basaba su autoridad no en la experiencia práctica, sino en su dominio de los textos antiguos. Su método era escolástico. El diagnóstico se alcanzaba a través de la lógica deductiva y el debate de citas de autoridades reconocidas. El contacto físico con el paciente era mínimo y se consideraba degradante. El médico observaba el color de la orina, tomaba el pulso y hacía preguntas, pero rara vez tocaba el cuerpo del enfermo. Su conocimiento era profundamente teórico, libresco y, en gran medida, desconectado de la sucia realidad de la enfermedad. Estaban preparados para debatir durante horas sobre la naturaleza de los 4 humores, pero a menudo eran incapaces de realizar un procedimiento práctico simple. Mientras tanto, casi toda la atención sanitaria primaria, especialmente la que concernía a las mujeres y los niños, permanecía firmemente en manos femeninas. Las parteras, las herbolarias y las mujeres sabias de la comunidad eran las que atendían los partos, trataban las enfermedades infantiles, preparaban remedios para dolencias comunes y cuidaban de los enfermos en sus hogares. Su conocimiento era empírico, práctico y transmitido oralmente. No podían citar a Galeno, pero sabían cómo girar un bebé en el útero, cómo usar hierbas para aliviar los dolores y cómo manejar las complicaciones de un parto. Durante siglos, estas dos tradiciones médicas, la académica masculina y la popular femenina, coexistieron, a menudo con una tensión considerable, pero con el creciente poder de las universidades y el respaldo de la Iglesia y el Estado, los médicos licenciados comenzaron una campaña sistemática para monopolizar por completo el campo de la medicina. La estrategia fue doble. Primero, se utilizó la ley. Se promulgaron estatutos que prohibían a cualquiera practicar la medicina sin una licencia universitaria, un requisito que excluía automáticamente a todas las mujeres, a quienes se les negaba el acceso a la educación superior. Practicar la medicina sin licencia se convirtió en un delito castigado con multas, prisión e incluso el exilio. Segundo, y mucho más letal, se utilizó la ideología. Las curanderas y parteras no licenciadas fueron objeto de una campaña de desprestigio masiva. Se las tildó de ignorantes, sucias y supersticiosas, y cuando eso no fue suficiente, se las acusó de brujería. El infame tratado de la Inquisición, el Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, dedica secciones enteras a las parteras, a las que acusa de ser las peores de todas las brujas, capaces de causar infertilidad, provocar abortos y ofrecer los recién nacidos al diablo. Imaginen un juicio. Por un lado, un médico universitario que acusa a una partera de la muerte de una mujer durante el parto. El médico argumenta, citando el latín, que la muerte se debió a la interferencia ignorante de la mujer, que utilizó métodos no sancionados. Por otro lado, la partera, analfabeta, intenta defenderse describiendo las complicaciones del parto, basándose en sus décadas de experiencia. El jurado, compuesto por hombres educados que confían en la autoridad del médico, no tiene dudas. La partera es declarada culpable, no solo de negligencia,
sino de haber utilizado la brujería para causar la muerte. Es condenada a la hoguera. Este escenario se repitió miles de veces en toda Europa. La profesionalización de la medicina se logró sobre los cuerpos de las mujeres que habían sido sus principales practicantes durante siglos. Fue una guerra por el monopolio, donde el conocimiento académico se utilizó como un arma para eliminar a la competencia. Sin embargo, los nuevos médicos universitarios, a pesar de toda su arrogancia y su latín, seguían atrapados en las cadenas de una autoridad milenaria. Para romperlas, tendrían que cometer el mayor de los sacrilegios: abrir el cuerpo humano y ver con sus propios ojos la verdad que se escondía en su interior. La noche antes del amanecer de la medicina moderna fue larga y llena de sombras. A pesar del surgimiento de las universidades, a pesar del redescubrimiento del conocimiento griego a través de los árabes, la medicina europea seguía prisionera de un fantasma, el fantasma de Galeno. Durante más de 1300 años, su palabra había sido ley. Sus descripciones de la anatomía y la fisiología humanas se enseñaban como un dogma incuestionable en todas las facultades de medicina. Había un problema fundamental, sin embargo, que nadie se atrevía a reconocer. Galeno, que vivió en la Roma del siglo II, había basado casi toda su anatomía en la disección de animales, principalmente cerdos y monos de Berbería, ya que la disección de cadáveres humanos era un tabú en la cultura romana. Los médicos medievales, por tanto, estudiaban un mapa del cuerpo humano que en realidad correspondía al de un simio, y durante siglos nadie lo notó, o nadie se atrevió a decirlo. El principal obstáculo para corregir estos errores era la prohibición eclesiástica y social de la disección humana. Tocar, y mucho menos cortar, el cuerpo de un cristiano fallecido era considerado una profanación, un sacrilegio que interfería con la futura resurrección de la carne. El cuerpo era el templo del Espíritu Santo y debía ser respetado. Esta prohibición, combinada con la veneración ciega a la autoridad de los textos antiguos, creó una barrera casi insuperable para el avance del conocimiento anatómico. Las pocas anatomías que se realizaban en las universidades eran rituales teatrales, no investigaciones científicas. Un profesor, sentado en una cátedra elevada, leía en voz alta los textos de Galeno, mientras un barbero cirujano, un simple técnico, realizaba los cortes en el cadáver de un criminal ejecutado. Si lo que el barbero encontraba en el cuerpo no coincidía con lo que el profesor leía en el libro, se asumía que el cuerpo del criminal era anómalo o que el barbero había cortado mal. Nadie osaba sugerir que Galeno pudiera estar equivocado. Pero a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, un puñado de hombres valientes y curiosos comenzó a desafiar este tabú. Fueron los primeros anatomistas, pioneros que arriesgaron sus almas y su reputación para ver la verdad con sus propios ojos. Hombres como Mondino de Luzzi, en Bolonia, a principios del siglo XIV, quien fue uno de los primeros en realizar disecciones sistemáticas él mismo, aunque todavía intentaba reconciliar sus hallazgos con los textos de Galeno. La verdadera revolución llegaría más tarde, con figuras como Andreas Vesalio en el siglo XVI. Estos hombres operaban en secreto, en la clandestinidad, realizaban sus disecciones por la noche, a la luz de las velas, en teatros anatómicos cerrados al público. Conseguir cadáveres era una empresa peligrosa. A menudo sobornaban a los verdugos o robaban los cuerpos recién enterrados de los cementerios, una práctica conocida como resurrección. Imaginen la escena: un grupo de estudiantes de medicina, liderados por su profesor, desenterrando un cadáver en una noche sin luna. El miedo a ser descubiertos, el hedor de la descomposición, el horror sagrado de lo que estaban haciendo. Llevan el cuerpo a un sótano oculto y con manos temblorosas comienzan a cortar. Cada incisión es una revelación, un golpe demoledor a la autoridad milenaria de Galeno. Descubren que el hígado humano no tiene 5 lóbulos, como el de un cerdo. Ven que el esternón humano está formado por 3 segmentos, no 7 como en los monos. Buscan en vano los poros invisibles en el tabique del corazón, a través de los cuales, según Galeno, la sangre pasaba del ventrículo derecho al izquierdo. Simplemente no existen.
Cada descubrimiento era un acto de herejía científica, una prueba de que la tradición en la que se basaba toda la medicina occidental estaba fundamentalmente equivocada. Este fue el verdadero comienzo del fin de la medicina medieval. No fue una transición pacífica, sino una lucha encarnizada. El viejo mundo se resistió con todas sus fuerzas. Los anatomistas fueron acusados de impiedad, de profanación, de una curiosidad morbosa y pecaminosa. Se enfrentaron al ostracismo de sus colegas y a la ira de la Iglesia. Pero la evidencia de sus propios ojos era irrefutable. La publicación de la obra maestra de Vesalio, De Humani Corporis Fabrica, sobre la estructura del cuerpo humano, en 1543, con sus ilustraciones anatómicas detalladas y precisas basadas en disecciones humanas, marcó un punto de no retorno. La medicina, por primera vez, comenzaba a basarse no en la autoridad de los textos antiguos, sino en la observación directa del cuerpo humano. El relato de la medicina medieval, tan cruel y lleno de sufrimiento, concluye aquí, en el umbral de una nueva era. La noche ha sido larga y sangrienta, pero en la penumbra de un teatro anatómico, a la luz de una vela, un hombre con un bisturí acaba de abrir una ventana. El amanecer está todavía lejos, pero por primera vez en 1000 años es posible ver un atisbo de luz. La guerra por el conocimiento apenas comenzaba, y sus futuras batallas serían tan sangrientas como las que la precedieron.